Gracias a los presentes por el acompañamiento en esta charla a cargo de la provincia de Corrientes, conjuntamente con la Municipalidad de Goya, el INTA y el SENASA. Preside este acto de apertura el señor Intendente Municipal de Goya, doctor Mariano Ormaechea, el señor Ministro de la provincia de Corrientes, Walter Chávez, el director de el INTA, la Estación Experimental de Bellavista, doctor Alberto Goches, el señor secretario de Producción de la Municipalidad de Goya, Valerio Ramírez, y el director ejecutivo del COE Goya, Julio Canteros. Agradecemos también la presencia del señor Intendente de la Municipalidad de Lavalle, Hugo Perrota, de la señora Intendente de la Municipalidad de Carolina, Andrea Alarcón, Intendente de Gobernador Martínez, Valeria Pérez, y el Intendente de Cecilio Chavarría, Aníbal Poser. Funcionarios municipales, provinciales, integrantes de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, representantes de instituciones intermedias que nos están acompañando. Esta charla que se va a desarrollar a cargo, como decíamos, del INTA, el niño y la producción agropecuaria, estrategias para anticiparse a reducir riesgos, y por parte del Ministerio de la Producción de la provincia, datos para Corrientes y la zona, el contexto general y la información que se cuenta de acontecimientos anteriores. Y va a estar cerrando esta charla el SENASA, que también nos va a brindar un informe con respecto a esto que se pronostica para los próximos meses. Esta experiencia acumulada en eventos climáticos e hídricos anteriores plantea el desafío a planificar y adoptar medidas anticipadas para minimizar las posibles consecuencias ante acontecimientos considerables. Es por ello que es necesario disponer de un esquema de trabajo y planificación ante los pronósticos que indican una posible intensificación del fenómeno del Niño durante los próximos meses. En la apertura de esta charla invitamos a continuación a escuchar palabras del señor Intendente Municipal de Goya, doctor Mariano Ormaechea. Muy buenos días a todos, señor Ministro de la Producción, intendentes de la microrregión que nos están acompañando, autoridades del INTA, funcionarios municipales, miembros de las distintas fuerzas de la ciudad de Goya, a los miembros y autoridades, representantes de distintas instituciones de la ciudad que nos están acompañando. Agradecerles por supuesto por su tiempo. Nosotros, como bien se dijo, estamos trabajando ya hace un tiempo ante estos pronósticos de contingencia en relación al fenómeno del Niño que nos viene ocupando y que venimos trabajando junto al gobierno de la provincia. Nosotros internamente en el municipio de Goya venimos también trabajando con los diferentes intendentes, sobre todo de la microrregión, generando acciones preventivas, como bien lo venimos diciendo en este tiempo. La verdad que para nosotros es importante esta bajada del gobierno de la provincia también para que de forma directa se pueda informar y comentar los trabajos que viene haciendo el gobierno provincial. Nosotros ya hemos también conformado nuestro COE local, en el cual se ha dado la conformación, todavía no está en funcionamiento y lo estamos dejando expectante para el momento que se declare la emergencia. No obstante eso,
nosotros de las distintas áreas municipales, principalmente desde el Prodego y Obras Públicas, venimos realizando diferentes acciones de prevención, como limpieza de canales, puesta a punto de nuestras estaciones de bombeo, rectificación y saneamiento de defensas, sobre todo en las zonas más críticas, que nosotros ya tenemos experiencia y conocimiento en relación a eso, y venimos también haciendo una campaña de información, principalmente a través de los equipos de comunicación del municipio, también generando estos contextos de información que ya lo hemos hecho primero con todos los miembros del COE, que lo hemos hecho en este lugar. También hemos avanzado en informar a los presidentes barriales. Nosotros tenemos un esquema de presidentes barriales que representan a los casi 70 barrios de la ciudad, y que también hemos hecho la tarea de informarlos y estar coordinados permanentemente ante las diferentes áreas también de desarrollo humano y la Secretaría de la Producción. Venimos haciendo reuniones, intercambiando información también con las directivas que baja el gobierno provincial a través del COE provincial. Y bueno, y celebramos poder tener esta reunión donde también vamos a brindar, o se va a brindar a través del INTA, información que va a ser sumamente necesaria para el trabajo que tenemos que hacer en este tiempo, pero también tomar conciencia en el caso de que se dé la contingencia. Esperemos que no, esperemos que sea lo más leve posible, pero bueno, tenemos que estar preparados. Así que bueno, agradecer al ministro, agradecer al gobernador y por supuesto a todos los que hoy vinieron y dieron su tiempo también para informarse y poder trabajar en conjunto y en equipo en el caso de que tengamos este fenómeno. Muchas gracias. Seguidamente, en la apertura de esta jornada, escucharemos palabras del señor ministro de la Producción de la provincia de Corrientes, Walter Chávez. Muy buenos días, señor intendente, señores intendentes que nos acompañan. Gracias por estar, referentes de instituciones civiles, militares que nos acompañan, y seguramente algunos otros representantes de otras instituciones. Por supuesto al INTA, que es el área técnica que nos acompaña, y también en esta oportunidad el SENASA. Esta es la primera reunión de un acuerdo que hemos llevado adelante entre estas instituciones que mencionábamos, y que tiene que ver justamente con la posibilidad de articular acciones de comunicación. Antes de este tiempo veníamos por ahí cada uno desde nuestras áreas competentes haciendo algún tipo de reunión, y por supuesto que genera cierta dispersión cuando no hay un trabajo coordinado. Por eso es que hemos acordado trabajar de esta manera. Nosotros tenemos una agenda arrancando el día de hoy, de acá para adelante, de prácticamente 15, 20 días de reuniones en toda la provincia, a lo largo y ancho, algunas de carácter regional como esta. Por eso la importancia de que los intendentes también nos puedan acompañar. Es imposible poder estar en los 72 municipios, 73, por lo tanto poder hacer este tipo de reuniones, y más que nada con personas que tienen responsabilidad a su cargo, me parece que es lo más importante a la hora de pensar en las decisiones que hay que tomar en estas coyunturas. Como lo decía el intendente, cada una de las comunidades tienen su sistema de organización. Algunos intendentes ya han pasado por sucesos de este tipo, como los que se dieron en el último, el más reciente, que fue el del 2017, con lo cual hay cierta experiencia, más allá de que cada uno de estos eventos tiene sus particularidades, y como en este caso, que según los pronósticos que hablan de que podría tener mayor intensidad a lo que conocemos. Más allá de eso, tenemos el diagnóstico, decimos nosotros, por lo tanto tenemos que estar preparados para lo que nos enfrentamos, sin generar pánico al respecto, porque hay mucha información al respecto. Hoy
cualquier medio que uno utilice o consuma, vemos cómo hay información respecto de lo que es el efecto y la corriente del niño. Por eso, en este caso y en lo que va a significar esta jornada, que va a ser a cargo del INTA, que va a ser un análisis netamente técnico de cuál es la situación, de las herramientas que cuenta el INTA hace tiempo que se vienen trabajando, muchas de ellas articuladas con el Ministerio de la Producción o con el gobierno de la provincia, y otras como el caso de SENASA, donde vamos a dar las herramientas específicas en el caso de concretarse el fenómeno, y que por ahí tiene que ver justamente o específicamente con lo que es la cuestión vinculada a la hacienda, de cómo manejarse con la hacienda durante este fenómeno. Por lo tanto, hay mucho por hacer. Hay protocolos específicos que hemos trabajado en cada una de nuestras áreas que se van a poner a consideración. También el representante del Ministerio de la Producción va a hacer una breve referencia a ello. Me adelanto por ahí a lo que puedan decir los técnicos, pero los pronósticos hablan de que a partir del mes de septiembre empezaríamos a vivir cierta intensidad en las precipitaciones. Y pensando que esto se pueda extender, ya estamos hablando entre los meses de febrero y marzo, por lo tanto son varios meses complejos los que podamos vivir, no solo en la zona rural, que es por ahí el área que nos compete a nosotros específicamente, sino también en el radio urbano. Por eso la importancia que mencionaba el intendente de trabajar con las comisiones vecinales, en la zona urbana donde hay cierta complejidad, porque son zonas bajas, porque cuesta muchas veces que el agua pueda escurrir. En este tiempo, en estos prácticamente 8 meses de gestión desde el gobierno provincial, se vienen llevando adelante obras importantes que se canalizan a través de lo que es el Ministerio de Infraestructura, Vialidad Provincial y el ICA, obras que por supuesto llevan su tiempo, muchas de ellas se hacen con cierta premura, sabiendo los tiempos que se viven, pero se vienen trabajando, y al mismo tiempo observamos cómo en el interior provincial los intendentes también vienen realizando obras básicas de mantenimiento que tienen que ver con limpieza de desagües o de canales para que el agua pueda escurrir. Por lo tanto, esta es la situación. Estamos dispuestos, por supuesto, a trabajar. Tenemos que estar, creo que todos quienes estamos involucrados o tenemos responsabilidad pública en poder dar respuesta ante esta situación. Así que simplemente agradecerle nuevamente esta posibilidad, intendente, de recibirnos acá en la ciudad de Goya, y por supuesto a disposición para cualquier consulta que pueda surgir. Muchas gracias. A continuación se dará inicio a la charla. Primeramente el INTA, el niño y la producción agropecuaria, estrategias para anticiparse a reducir riesgo, a cargo de Leila Hanse, Ruth Peruca y Dietmar Kurz, de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes. Luego continuará la charla a cargo del ingeniero Martín Micheli, del Ministerio de Producción, con estos protocolos específicos, como anunciaba el ministro. Y finalmente el SENASA brindará también su información, charla a cargo de Alfredo Velasco y Marisa Getzegel, de el SENASA. Disculpen, estoy viendo cómo funciona el puntero.
Bien, bueno. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Leila Hamse, soy ingeniera agrónoma. Me voy a presentar brevemente para comenzar la charla. Trabajo en INTA Bellavista, dentro del grupo de Citrus, y específicamente nos dedicamos a tratar de entender un poco mejor las cuestiones de agrometeorología, ¿sí? Bueno, como van a ver, nuestra área en Bellavista, en la Estación Experimental de Bellavista, es a la vez nueva, incipiente en el sentido de hacer investigación, pero tenemos muchos años de información y de datos. Entonces, tanto en nuestra experimental como en las otras experimentales de Corrientes, se trabaja en el tema clima hace mucho tiempo, y eso es importante que lo sepan, y en estos ámbitos para bueno, generar interacciones y poder sacarle más provecho a toda la información que tenemos. La presentación que voy a dar es una breve introducción general a lo que es el fenómeno El Niño, que igualmente seguramente la mayoría ya han escuchado, más en este contexto. Se ha difundido mucha información por diversos medios de qué se trata este fenómeno, pero bueno, una breve introducción para que todos tengamos el mismo contexto, y después voy a presentar la información, ¿sí? Los datos meteorológicos, datos climáticos de muchos años que justamente tenemos tomados en nuestras experimentales. Yo voy a presentar los de Bellavista, pero también en las experimentales de Corrientes y de Mercedes se generan datos hace muchos años. Bueno, acá está mi nombre, pero también está el de la ingeniera Carolina Fernández López, con quien trabajamos en conjunto en la experimental de Corrientes. Ella está en el grupo de recursos naturales, y también trabajamos en conjunto con la ingeniera Susana Escalante de la estación experimental de Mercedes. Entonces, agrometeorología, si bien es un área chica dentro del INTA, trabajamos en coordinación toda la provincia, lo cual es muy importante. Bueno, entonces, yendo al fenómeno El Niño, que es lo que nos trae hoy acá. Lo primero que vamos a decir es que es un fenómeno climático, ¿sí? Que varía año a año. Y en este mapa, si lo observamos, lo que tenemos es, ustedes verán por acá, a ver, el puntero. Acá tenemos, ¿sí? La costa de Centroamérica y la costa del norte de Sudamérica, ¿sí? Ecuador, Colombia. Y este es el mar, ¿sí? El Océano Pacífico. Entonces, como sabemos, el fenómeno El Niño es un fenómeno climático que se da en el Océano Pacífico ecuatorial. Y lo que vemos en colores no son las temperaturas del océano, sino las anomalías. Y me interesa decir esto porque a partir de acá vamos a hablar mucho de la palabra anomalía, entonces definir qué es una anomalía. Bueno, anomalía es la diferencia de la temperatura que tenemos en un momento determinado, ya sea un año, un día, con respecto a los promedios históricos. Entonces, cuando tenemos rojos, significa que tenemos temperaturas por encima de las medias, o por encima de las, podemos decirle, normales, si no es la palabra más correcta, de las temperaturas normales para esa época. Y cuando tenemos valores azules, en general, es que tenemos temperaturas inferiores a las medias. Acá tenemos entonces marcadas las zonas del Pacífico donde se observa la temperatura para definir si estamos en una fase La Niña, en una fase El Niño. La fase El Niño, como la que ocurre este año, se caracteriza por un calentamiento en las aguas del Pacífico ecuatorial. Y esta, como vemos, es la evolución desde junio hasta ahora, hasta la fecha de agosto, de estas temperaturas. No se mide en una sola región del Pacífico, sino que se mide en varias. La más conocida es esta 3.4, que es con la que usualmente se calculan los índices que vemos. Pero una muy importante para nuestra región es esta, que dice El Niño 1+2. Es distinto un fenómeno, El Niño, cuando se calientan estas aguas en el Pacífico Central, que cuando se calientan estas aguas en la zona costera. Entonces, bueno, definimos anomalía,
definimos qué áreas nos interesan del Pacífico. Bueno, y algo por ahí importante decir es que esta situación es un forzante climático que repercute a nivel global, pero en algunas zonas más, en otras menos. Particularmente en el noreste de Argentina tiene una influencia muy grande en la precipitación, en otras zonas puede influir más en la temperatura. Todo esto por la circulación atmosférica que existe a nivel global. Pero esto, y ahora vamos a ver más adelante, tarda en llegar con esa circulación atmosférica a nuestra zona, la zona que a nosotros nos interesa. Entonces, como bien se dijo, se espera quizás los máximos de este fenómeno para un momento dado, pero eso no quiere decir que la intensidad máxima de precipitación nuestra vaya a darse en ese mismo momento. Entonces, estos son los índices actualizados a la fecha, ¿sí? Al 17 de agosto. El 3.4, como les digo, es el que se suele mirar más, está en 1.8. 1.8 es decir, 1.8 grados de anomalía de temperatura. ¿Cuándo consideramos que es el niño? Bueno, cuando tenemos más de 0,5, o sea, ya estamos bastante por encima. ¿Desde cuándo? Bueno, desde abril, mayo. Entre abril y mayo ya empezamos a tener mensualmente una anomalía positiva. Y este otro índice que nos interesaba también, el 1+2, está aún mucho más alto, en 3.2. O sea que este es un niño en el que se calientan más las aguas de la costa. Acá tenemos 1+2, ya en febrero era positivo y ya ahora estamos en 3,2, o sea, un niño fuerte. Por ahí escuchamos que se le dan distintas denominaciones, el super niño, el niño Godzilla. Bueno, lo correcto, lo que los estudios determinan, son categorías de niño moderado, fuerte, muy fuerte. Los otros son denominaciones más bien de comunicación o mediáticas que lamentablemente quizás generan más alarma que otra cosa. Entonces tenemos que entender que sí, que la proyección es un niño muy fuerte y que particularmente quizás lo que alarma justamente es que es de esta característica, o sea, un niño costero que también implica que nuestra región tiene un mayor impacto. Bueno, este es otro índice, en realidad este está mostrado a nivel fecha por fecha, pero el que se usa para determinar cuándo efectivamente estamos en un evento El Niño es el promedio trimestral, el promedio de anomalía de vuelta trimestral. La última que se publicó es la de mayo, junio, julio, que es de 1, o sea, este es el valor que nos está dando trimestral la anomalía. Si bien probablemente el trimestre que viene, ahora cuando termine agosto, junio, julio, agosto, vamos a tener esta y va a ser más alta porque, como vimos, continúa subiendo. Esto es lo que tenemos hasta el día de la fecha, cómo está la situación del fenómeno. Este gráfico lo que representa no es ya la situación actual, o sea, por acá tenemos la situación actual, junio observado, pero lo que tenemos son modelos, ¿sí? Distintos modelos de predicción, distintos tipos de modelos de predicción, ven que señala dinámicos, estáticos, bueno, que hacen servicios meteorológicos de distintos países, distintas instituciones, y que en base a las condiciones actuales pronostican justamente cómo va a continuar el fenómeno. Bueno, en azul tenemos el consolidado, que vendría a ser como el resumen de todos estos modelos, ¿sí? Y que nos indica, bueno, que para el trimestre, no hay una precisión de días ni siquiera de meses, sino que para el trimestre, noviembre, diciembre, enero, tendríamos el máximo del fenómeno allá en el Pacífico ecuatorial.
acá tenemos marcado entonces el niño moderado, el niño fuerte, el niño muy fuerte, que claramente la mayoría de los modelos indica que va a ser un niño muy fuerte. Algo similar acá nos marca las probabilidades de que sea niño débil, moderado, fuerte, muy fuerte, y para el trimestre noviembre, diciembre, enero tenemos más del 80%, casi el 90% de probabilidades de que sea muy fuerte. Es decir, hay poca incertidumbre sobre que va a ser un niño muy fuerte. O sea, de esto ya nadie puede dudar demasiado. ¿Y hasta cuándo? Bueno, ya para enero, febrero, marzo tenemos, se iría debilitando, probablemente hacia fuerte, moderado, y con más seguridad febrero, marzo, abril dejaría de ser muy fuerte y pasaría a débil o moderado. Pero no solamente nuestro clima, ni siquiera nuestra cantidad de precipitaciones depende de ese fenómeno, sino que hay muchos otros fenómenos similares, de mayor o menor peso, que están moldeando este fenómeno del niño. Y que pueden contribuir a que sea más fuerte o más débil. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo el dipolo del Océano Índico, estarían contribuyendo a que sea más fuerte, pero otros, como la oscilación, como el SAM, están contribuyendo a debilitarlo. Es decir, que siempre hay cierta incertidumbre sobre, más allá de que se dé el fenómeno del niño como tal, cómo va a ser el impacto en nuestra zona. Bueno, eso es el contexto general del fenómeno. Ahora voy a ir particularmente a los datos que tenemos tomados en nuestro experimental, los datos meteorológicos, y voy a presentar los datos de la experimental de Bellavista, que es donde, por suerte, gracias al trabajo de mucha gente, tenemos muchos años de datos, ¿sí? Vamos por el año 99, el año que viene tenemos 100 años de datos. Me gustaría presentar datos de Goya, pero lamentablemente tenemos muy pocos. Tenemos una estación automática acá que la mantenemos lo mejor que podemos, pero tiene datos faltantes y además tiene solo 10 años de datos. Y cuando hablamos de clima, necesitamos, habrán escuchado muchos que se necesita por lo menos 30 años, es lo que se considera para tener una serie climática, 30 años de datos. Bueno, como los dije, en Bellavista tenemos 99, así que tenemos más de 3 series de 30 años, y entonces lo primero que quiero hacer es hablar un poco del clima, no de esta variación año a año, sino del clima en general, y si hay un cambio no meteorológico, es decir, no año a año, periodo a periodo, sino en el clima. Entonces, ¿qué les muestro acá? Bueno, les muestro los valores de precipitación media mensual de 30 años en dos periodos, entre el 1928 y 1957, o sea, un promedio de allá lejos hace tiempo, y un promedio actual, los últimos 30 años, del 96 al 2025. Entonces esto nos permite ver si más allá de la variación año a año hay algo que tenemos que ver o que tenemos que entender respecto al clima. En azul, bueno, son dos series entonces, una en naranja y una en azul, la más vieja, y una en naranja, la más nueva. Entonces, en azul, estas dos series se parecen un poco, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Bueno, que entre mayo y septiembre en Bellavista tenemos los meses más secos, si bien no es una estación seca, son meses más secos, que a partir de octubre aumenta la precipitación, que diciembre y abril son los meses más lluviosos, pero tienen algunas cosas distintas también. O sea, lo que pasaba allá entre el 28 y el 57 no es lo que pasa ahora en promedio. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, en principio el total, si sumamos todas las barritas, el total anual pasó de 1096 milímetros, vamos a redondear 1100, a 1376, vamos 1400, o sea, tenemos un aumento de la precipitación anual que es climática,
que ya no le podemos echar la culpa al niño, digamos. Es una cuestión climática. Y además, que como todos sabemos, a partir de octubre llueve más, que es cuando justamente se está hablando, a partir de octubre vamos a ver los efectos. Bueno, sí, vamos a ver los efectos, pero tenemos que considerar que octubre de por sí es un mes en el que aumenta repentinamente, digamos, la precipitación. Entonces, también tiene que ver con el clima lo que vamos a ver. Y después, lo otro que vemos es que en general, climáticamente, este aumento entre 1100 y 1370 se dio justamente en los meses más lluviosos, no en los meses más secos, sino que los meses más lluviosos se están volviendo más lluviosos. Y los meses más secos, bueno, se mantienen o incluso han bajado un poco, hablando del clima. Ahora sí, yendo a qué ha pasado en los niños anteriores. Acá tenemos la serie de años. O sea, esto es, volvemos a anomalía, la palabra que presenté al principio. Anomalía anual de precipitación. O sea, agarramos el dato de precipitación de un año y le restamos la media. ¿Cuál era la media? 1376. ¿Se acuerdan que les había dicho que era la media de los últimos 30 años? Entonces nos da la anomalía o la diferencia entre lo normal, lo medio y lo que tuvimos en un año particular. Y ordenamos los años, no cronológicamente, sino según uno de los índices que les mostré más arriba, ¿sí? Según si era un año niño, niña, neutro. ¿Y qué vemos? Bueno, en los años neutros vendrían a ser estos grises que tenemos por acá. Vemos que, bueno, hay años neutros que tuvieron anomalías muy negativas, las barritas que están por abajo, no tan negativas, promedio. Bueno, entre los neutros hay mucha variación. Entre las líneas es muy consistente que tenemos anomalías negativas, o sea, lluvias por abajo de lo normal. Y en los niños, bueno, en los niños débiles y en los niños moderados, como les dije, hay muchas veces otros fenómenos que están moldeando cómo es el efecto. Entonces hay niños donde tuvimos baja precipitación, donde tuvimos precipitaciones por abajo de lo normales, niños por arriba. Pero ya en los niños muy fuertes o muy fuertes, siempre tuvimos precipitaciones por encima, lluvias por encima de lo normal. Yo le agregué algo acá, y son las flechitas. Yo les hablé de la diferencia entre el niño que se calienta la temperatura del océano cerca de la costa o en el centro del océano Pacífico. Los que están marcados en negro son estos que se calentó cerca de la costa, como este que estamos teniendo ahora justamente. Y en esos casos vemos que es más consistente todavía, que tenemos lluvias por encima de lo normal. Y la pregunta que surge muchas veces es ¿cuánto? Bueno, no podemos saber cuánto va a ser este año, pero podemos saber cuánto fue en los niños anteriores. En los niños muy fuertes anteriores tuvimos alrededor de entre 400 y 900 milímetros por encima de lo normal, acumulado en todo el año hidrológico, ¿sí? Entonces, esa es la referencia que podemos tener con la información con la que contamos, entre 400 y 900 milímetros por encima de 1376. Y acá hice, lo paso rápido, un análisis un poquito más detallado, no ya anual, no ya la precipitación anual, sino la precipitación por trimestre. O sea, la anomalía, de vuelta, siempre anomalía de precipitación por trimestre. Y en ese caso vemos que en general, estos son los 4 niños muy fuertes que tuvimos, y en los 4 niños muy fuertes la anomalía fue en general más alta, bueno, en algunos ya a partir de diciembre, pero las mayores anomalías de diciembre, enero, febrero, o sea, el trimestre, pero en muchos casos se vieron hasta abril, mayo, junio. Entonces, cuando hablamos de que los efectos se van a ver, esto es lo que les comentaba un poco, no necesariamente cuando se ve el pico del niño en el Pacífico se va a ver nuestro pico de anomalía de precipitación. En este caso,
en este caso, bueno, vemos que se retrasa, que tiende más a ir hacia el verano. Y en estos trimestres, bueno, las anomalías o las precipitaciones por encima de lo normal estuvieron alrededor de los 500, 400 milímetros en trimestres, porque muchas veces nos interesa no mirar todo el año completo, no me interesa todo el año completo, sino me interesa más bien un periodo un poco más acotado para las actividades cotidianas, tanto agrícolas como otras. Bueno, algo similar acá, tenemos la precipitación acumulada en los meses y vemos que en general en los niños muy fuertes, estas son las precipitaciones normales, el cambio en la acumulación se da a partir de diciembre y en otros casos a partir de marzo. Como para empezar a responder un poco a la pregunta de a partir de cuándo y que no nos alarmemos ya en este mes, ahora lo que va de este mes tuvimos mucha lluvia y por ahí decimos, bueno, el niño ya está acá, pero si bien ya estamos en este mes por encima de la precipitación media, entender que el fenómeno está desplazado y que el pico máximo no va a ser ahora, sino va a ser probablemente desfasado algunos meses con respecto al pico del índice. Y bueno, esto es una última digamos, diapositiva que muestra algo similar. Estos son los picos que tuvimos en los 2 años anteriores, que fueron fenómenos la niña, no el niño. Y este es el índice, este 3.4. Bueno, en realidad este es el niño 1 más 2, el que estamos usando ahora, que mirábamos en el Pacífico, y en línea llena la precipitación. Y vemos que respecto del pico, del índice, hay un desfasaje de 3 meses en un año, de 2 meses en otro, en nuestra lluvia. Entonces, a partir de que tengamos el fenómeno, el máximo del fenómeno, podemos esperar que nuestra máxima precipitación sea 2-3 meses después. Bueno, lo último, el pronóstico climático trimestral. Esto se realiza en conjunto entre varias instituciones, entre las que está el Servicio Meteorológico Nacional, INTA, se publica todos los meses para el trimestre. Este es el último publicado, el trimestre agosto, septiembre, octubre. Muestra ya que tenemos en nuestra región precipitaciones superiores a las normales con una probabilidad del 45-50%, es decir, que hay un 45-50% de probabilidades de que las precipitaciones sean superiores a las normales, y temperaturas también por encima de las normales entre un 40-45%. Les dejo acá, bueno, esto se publica en el informe agrometeorológico que publica INTA Castelar todas las semanas, y también les dejo el QR de un grupo que tenemos de nuestro centro regional, del área de agrometeorología de nuestro centro regional, donde estamos mandando constantemente información y bueno, para invitarlos a que se sumen y estemos en contacto por ese medio también. Bueno, muchas gracias y bueno, quedo a disposición para preguntas cuando correspondan. ¿Hay alguna pregunta para Leila? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Dietmar Kurz. Yo trabajo en el grupo Recursos Naturales de la Estación Experimental de INTA Corrientes y soy coordinador de investigación y desarrollo tecnológico en nuestra experimental. Y lo que queremos mostrarle hoy en esta serie de charlas en conjunto con el Ministerio, con el SENASA, queremos mostrarles algunas cuestiones que hacen al impacto que va a tener, el impacto geográfico que puede llegar a tener el Niño en nuestra provincia, dada la baja energía de relieve que tiene nuestra provincia. Una provincia muy plana, a diferencia de otras provincias, porque el Niño va a afectar a todo el litoral. Recién Leila estuvo contando
La historia nos dice que cuando ese calentamiento ocurre en esa parte del Pacífico ecuatorial, la mayoría de las veces tiene un impacto directo en todo el litoral argentino, incluso puede afectar Buenos Aires, norte de Santa Fe, este de Chaco y Formosa, Misiones, sur de Brasil también, o sea que vamos a estar esperando ahí aumentos de los ríos, sobre todo los ríos de respuesta rápida, como es la cuenca del Uruguay, la cuenca del Iguazú, que son pulsos rápidos. El río sube y así como sube también baja, pero bueno, se espera que sea repetido en el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando con el niño y qué es lo que se están diciendo todos los pronosticadores internacionales y nacionales también? Es que vamos a tener excesos hídricos, ¿sí? Esos excesos hídricos se van a traducir en 3 tipos de excesos hídricos, sobre todo en nuestra provincia, justamente por estas características que le comentaba de ser un relieve muy plano en la mayor parte de la provincia. Vamos a tener un incremento en las precipitaciones, eso va a generar encharcamiento más frecuente. Encharcamiento más frecuente es exceso hídrico producido por lluvia caída en el lugar, que como es muy plano, genera lámina, película de agua caída en el lugar. También acá hay una imagen que no sé si se llega a ver la animación, bueno, no importa, pero vamos a tener encharcamiento entonces por agua caída en el lugar, vamos a tener anegamientos más frecuentes. El anegamiento se produce cuando una zona más alta el agua no infiltra, tenemos zonas de suelos muy arcillosos también acá, sobre todo en el centro sur, no infiltra, escurre el agua y genera anegamiento en zonas más bajas, ¿no? Se junta, se suma a la precipitación caída, a la lluvia caída en el lugar. Y después vamos a tener inundaciones, ¿no? Las inundaciones se producen cuando se expande un cuerpo o un curso de agua. Por ejemplo, cuando se expande una laguna, eso es una inundación. Cuando se expande un curso de agua como el río Paraná, eso genera inundaciones. Acá en esta zona, Goya, no hace falta ni que le cuente, pero toda esta zona del oeste de la provincia de Corrientes tenemos más de 38.000 lagunas. Solamente para que se den una idea, en la época de la sequía, de esas 38.000 lagunas, menos de 5.000 quedaron con agua, ¿sí? Así que bueno, no vamos a poder evitar que llueva, ¿no? La lluvia va a venir, todos los pronósticos indican con una probabilidad muy alta de que llueva, pero sí lo que podemos hacer es prepararnos, como bien decía el ministro, estar preparados ante lo que pueda venir. Estos son algunos mapas de algo que estuvo comentando Leila. Lo que hice acá fue, todos estos son gráficos interpolados de las precipitaciones que ocurren en promedio en nuestra provincia. Acá la escala gráfica, los colores más claros indican menos precipitación, los colores oscuros más precipitación. Y esto es una comparación entre lo que ocurre normalmente en nuestra provincia, cuánto precipita en nuestra provincia entre octubre y abril en una época normal, y lo que ocurrió en 1998, que fue el último Niño muy fuerte que afectó a toda la provincia. Como bien decía Leila, tuvimos varios eventos del Niño con exceso de precipitaciones, pero el del 98 fue particularmente fuerte y tenemos un muy buen registro de imágenes satelitales. Nosotros con los registros de imágenes satelitales podemos ir al pasado, sabemos cuándo ocurrieron los distintos eventos del Niño y podemos saber qué áreas fueron afectadas por ese exceso hídrico. Entonces fíjense que acá se ve claramente que en octubre empezó ya el Niño con mucha precipitación, noviembre llovió más, sobre todo en la parte este de la provincia, después en diciembre nuevamente más precipitaciones, enero llovió muchísimo, febrero, marzo y finalmente en abril fue la eclosión de las precipitaciones que en algunos lugares en pocos días llovieron más de 600 milímetros. Y algunos debemos tener más o menos fresco lo que fue en ese momento en el 98, que realmente fue de características considerables lo que ocurrió en nuestra provincia. Entonces, bueno, como les decía, anegamiento acá en esta imagen van a ver esta parte, con una imagen satelital uno puede ver en una parte más baja, que cuando escurre el agua genera el anegamiento en esa parte baja, con los efectos que puede tener en la ganadería, los efectos en las producciones de arroz, todo lo que está en lugares más planos y más bajos, puede ocurrir eso, ¿no? Una zona que normalmente no tiene agua sufre el anegamiento y lo mismo las lagunas, ¿no? Acá se ve claramente como las lagunas se
agrandan y generan inundaciones. Una laguna que tiene un determinado tamaño se va agrandando y bueno, genera todos los problemas que nosotros sabemos. Después también nosotros tenemos monitoreado lo que pasa con el río Paraná. Esta es una situación normal del río Paraná. Tenemos el cálculo hecho desde la superficie que ocupa el río Paraná en una época normal, considerada en el 2013, el cauce del río Paraná. ¿Y qué ocurrió en ese momento en el 98? Donde afectó sobre todo el este de Chaco, norte de Santa Fe y parte de Entre Ríos. También nos afectó a nosotros, pero acá corre relativamente más encajonado el río Paraná. Bueno, entonces, ¿qué problema esperamos que genere este evento? Va a generar en ganadería pérdida de superficie útil, o sea, campos que tenían una determinada superficie, cuando se expandan los cuerpos de agua, cuando llueva mucho y haya 30 centímetros, 40, 50 centímetros de agua, vamos a perder superficie, o sea, no va a haber suficiente recurso forrajero para que los animales se alimenten porque va a haber agua, ¿no? Va a haber menor oferta de forraje, entonces depende también de cuánto tiempo dura el fenómeno. Hoy decía Leila, empieza ahora en octubre, cuando más llueve, se suma a que normalmente llueve más en octubre, pero si eso se extiende vamos a tener muchos meses con poco forraje natural para los animales, ¿no? Vamos a tener problemas sanitarios. Ahora la gente del SENASA nos va a contar, pero los animales, el vacuno, el chancho o la oveja, si está con muchos días con las patas en el agua, problemas genera sanitarios, enfermedades también, leptospirosis, una cantidad de cosas que ya nos van a contar la gente del SENASA. Y va a producir también problemas de accesibilidad, deterioro de caminos, justamente por el exceso de agua. En infraestructura va a producir problemas en la alcantarilla, los caminos, va a ser dificultoso, los corrales y las aguadas también se pueden llegar a contaminar, y la electrificación va a ser todo un tema también. Esto, por ejemplo, no es un submarino, un periscopio, un submarino, esto es un poste de luz en un evento de exceso de agua. Es un poste de luz que sobresale por el tremendo exceso de agua que ocurrió. Esta es una imagen creo que del 2016 o 2017 en otro niño que tuvimos acá. Y esto es un campo cerquita de acá, cerca de Chavarría, donde en realidad no es la puerta a un mar, sino que es un campo ganadero que quedó totalmente cubierto con agua. También va a haber dificultad para la maquinaria, sobre todo la maquinaria convencional, o sea que hay que estar preparado para eso. Vamos a tener dificultad para la siembra, para las labores de cosecha en general. Va a haber lavado de nutrientes, pérdida de rendimiento y enfermedades en la producción primaria, ¿no? Tal vez sea el año para los drones, porque los drones sí tienen acceso a determinados lugares donde la maquinaria convencional no entra, sobre todo si uno piensa hacer algún tipo de cultivo que requiera fertilización fraccionada. Creo que va a responder muy bien, los cultivos van a responder muy bien a la fertilización fraccionada, sobre todo en campos altos, bien drenados, ¿no? Esto es lo que les quería comentar. Otra cosa, esta es nuestra provincia es muy plana, como les decía, salvo este sector más alto, el sector del centro-sur también más alto, el resto es entre plana y cóncavo. Este es el sector de los esteros de Liberá, las lagunas grandes, y los sectores que probablemente tengan más efecto del exceso de agua sea este sector acá, que es el denominado de los malezales, que abarca San Martín, Santo Tomé, San Martín, norte de Mercedes, Paso de los Libres también al norte, y después también toda esta parte, el oeste y el noroeste de la provincia y el sudeste, bueno, ni hablar acá, que va a estar afectado por exceso de agua, tanto inundación, encharcamiento como anegamiento, y también la parte del valle aluvial del río Corriente. Acá, sobre todo la zona arrocera, dado que el Liberá va a recibir mucha agua y acá nace el río Corriente, todo el valle aluvial va a estar complicado. Si llega a llover, esperemos que no, todo lo que están diciendo los pronósticos, ¿no? Pero nosotros en nuestra provincia tenemos mucha ganadería, sobre todo de vacuno, ¿no? Entonces, más de la mitad de la provincia está dedicada a criar vacuno, también algo de engorde, cría, recría y engorde, algo, pero somos la provincia con el tercero o cuarto stock a nivel nacional de vacuno, y es por eso que nosotros desde el Grupo de Recursos Naturales hacemos monitoreo permanente de la superficie cubierta con agua.
Y esta es una animación en la cual mes a mes quiero mostrarles cómo es la evolución de esa superficie cubierta con agua. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, venimos de varios eventos seguidos de la Niña. Entonces tuvimos menos precipitaciones y entonces aparentemente tenemos también memoria bastante lábil los seres humanos y estamos acostumbrados a poca superficie cubierta con agua, ¿no? Poca superficie. Nosotros en abril llegamos a tener el 20% de toda la provincia cubierta con agua, cuando lo normal es el 38%. Ahora actualmente estamos con el 27% de la provincia, con todas estas lluvias que ocurrieron, el 27% de la provincia está cubierta con agua. Pero en la época del Niño se cubrió el 58%. En el Niño de 1998, con ese gráfico que yo les mostraba de todo lo que precipitó entre octubre y abril, se cubrió el 58%. Más de la mitad de la provincia estuvo cubierta con agua. Algunos lugares drenaron más rápido, otros lugares drenaron más lento, sobre todo por esa forma que tiene la provincia entre cóncava y plana, ¿no? Seguramente estos lugares drenan más rápido, estos lugares drena y escurre y el agua se va más rápido, pero en otros lugares puede llegar a quedar por varios días, semanas, incluso meses. Así que, y este gráfico representa lo que mostraban los mapas, ¿no? Esto es la superficie cubierta con agua en 1998, el 58%. O sea, acá muestra las fechas y acá muestra la superficie cubierta con agua. Lo normal es estar entre el 38 y 35%. Eso es lo normal. Nuestra provincia, 1/3 siempre está con agua. Entre estero, bañado, laguna, 1/3 está siempre con agua. Y es también una bendición eso, porque son aguadas naturales, para los animales, provisión de filtrado de nutrientes, provee un montón de servicios ecosistémicos esa agua, ¿no? Pero en los últimos años, fíjense, desde el 2022 hasta ahora, estuvimos por debajo del promedio. Lo que puede llegar a pasar, si llega a llover mucho, es que todo esto, el agua vuelva al lugar donde estuvo. El agua tiene memoria. Escuché decir, tuve la suerte de estar hace 2 o 3 semanas por ahí en Posadas, en una reunión grande que hubo gente de la Organización Meteorológica Mundial, y una de las personas decía, el agua tiene memoria, vuelve donde en algún momento estuvo. Entonces, eso es lo que con eso, y voy a repetir la palabra del ministro, sin entrar en pánico, sí, hay herramientas que nos permiten planificar y anticiparnos a ver dónde el agua estuvo en algún momento y que puede volver a estar si llega a llover como se está diciendo que va a llover. Para eso desarrollamos en conjunto, nosotros ya hace unos años, entre el INTA y el gobierno de la provincia de Corrientes, desarrollamos una plataforma que se llama SAEPCA. SAEPCA porque significa Sistema de Consulta de Parcelas Ganaderas, algo así es lo que significa. El SAEPCA, uno puede consultar mediante el registro catastral, se puede consultar las 37.000 explotaciones agropecuarias que tiene la provincia y fue pensada originalmente para identificar la superficie útil para el pastoreo, pero le agregamos a la plataforma, y ahora les voy a mostrar cómo funciona, 3 escenarios: el escenario de mínima agua en los campos, el promedio y cuánto se puede llegar a cubrir con agua si llega a ocurrir un evento El Niño como ocurrió en el 98. Como les contaba, nosotros podemos ir al pasado, clasificamos cuánto se cubrió con agua en el 98 y eso lo introdujimos en la plataforma de esta SAEPCA. Permite calcular los EB y nos permite anticiparnos a tener información. Al productor le permite anticiparse y saber dónde están los lugares más altos y los lugares más bajos en el campo. Básicamente lo que muestra SAEPCA es una herramienta para uno anticiparse y saber, muestra el mapa del establecimiento, te muestra cuáles son las áreas susceptibles a recibir el exceso hídrico y te permite cuantificar hectáreas, planificar potreros, ver las partes más bajas, hasta dónde sembrar, dónde no sembrar, porque justamente te muestra cuáles lugares pueden llegar a estar afectados con el exceso de agua. Bueno, básicamente SAEPCA puede responder a esa pregunta. Es básicamente así, por ahí no se ve muy bien.
pero cuando uno ingresa con el número de registro catastral, primero identifica el límite del campo, la superficie con bosque nativo, bosque cultivado, la superficie cubierta con agua en una época de baja precipitación, la superficie cubierta con agua en una época normal y después la superficie que se puede llegar a quedar cubierta con agua si ocurre un evento del Niño. Esto funciona así de manera muy sencilla. Les voy a mostrar ahora, se puede ingresar tanto con el código QR como a través de este link. Nosotros tenemos la plataforma alojada en la IDE de la provincia. La IDE es la infraestructura de datos espaciales. La provincia de Corrientes tiene una infraestructura y ahí alojamos esta plataforma para hacer las consultas. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a mostrarles cómo funciona la plataforma, sabiendo que no vamos a poder evitar el niño, pero sí nos vamos a poder preparar mejor con esta herramienta, que les voy a mostrar, que desarrollamos hace un tiempo. Y ahí está. Bueno, básicamente cuando uno copia ese código QR o ingresa el link de la plataforma, fíjense que ahí arriba dice IDE Corrientes.gov.ar/INTA, aparece esto. En esto uno ve el límite de la provincia de Corrientes. Acá al costado tiene un zoom para acercarse o alejarse, tiene una herramienta de medición. Uno puede cambiar acá también si quiere ver la imagen satelital, puede también ver la imagen del Instituto Geográfico Nacional o el OpenStreetView. Yo lo voy a dejar en satélite acá. Y acá al costado te da la posibilidad de ingresar el número de ADREMA, que viene a ser como el número de DNI de cada uno. Ese número es un número secreto, digamos. Yo mi número de DNI no le digo a nadie. El número de ADREMA, cada productor sabe su número de ADREMA. Acá tengo algunos números de ADREMA precargados. Voy a tomar cualquiera, no sé, y ahí le dicen consultar, ¿sí? Depende de la velocidad de internet, la plataforma rápidamente te muestra el límite del campo. Esto voy a sacar, no sé qué es. Rápidamente la plataforma te muestra el límite del campo y acá te muestra la superficie de humedales. Ustedes saben que hace unos años la Argentina estuvo tratando el tema de humedales. Corrientes ya tiene una ley de inventario de humedales, tiene el inventario descriptivo de los humedales y tiene el mapa de humedales también. Lo cargamos en esta plataforma, es una de las pocas provincias que tiene este sistema. Y uno puede activar y desactivar también la superficie de bosques nativos. Si tiene bosques cultivados también aparecen ahí. ¿Por qué? Porque en realidad la plataforma estuvo pensada para ver qué superficie estaba disponible para pastoreo. Entonces un bosque cultivado directamente, como prácticamente no ofrece forraje, se descuenta y se puede ver, se puede activar o desactivar. Acá el productor puede activar o desactivar esa capa, tanto la de humedales como la de bosque nativo. Y acá abajo ven que tienen una gotita de agua. En esa gotita de agua aparecen tres opciones. La primera de arriba, por ahí no se ve mucho, dice agua en época de escasas precipitaciones. En el medio dice agua cuando hay exceso de precipitaciones. Y la de abajo dice agua con precipitaciones normales. Entonces si uno hace un clic acá, agua en escasas precipitaciones, te marca qué superficie está siempre con agua en el campo. Cuando el campo en realidad en una época de la niña, cuando el campo tiene poca agua, en realidad te marca ahí. Si uno marca en precipitaciones normales, te marca lo que normalmente en el campo debería estar cubierto con agua. Si las precipitaciones, ¿se acuerdan que yo les decía que el 38% siempre está cubierto? Bueno, en una época normal. Y después te marca cuánto puede llegar a quedar cubierto con agua si se da un evento del Niño muy fuerte como el que ocurrió en el 1998. Entonces, este campo, prácticamente todo el campo queda cubierto con agua. Y esto se expresa o se resume en la barra lateral, donde muestra la superficie total del establecimiento, que en este caso tenía 3.200 hectáreas. Te dice que no tiene bosques cultivados, te dice la superficie de bosques nativos, la superficie de humedales,
La superficie ganadera útil, esto tiene todo un fundamento teórico detrás, y te dice qué superficie tiene el campo en una época de precipitaciones normales, qué superficie tiene disponible para el pastoreo, qué superficie tiene disponible con escasas precipitaciones. En este caso, el campo, si uno descuenta el agua, descuenta todos los bosques, tiene 1.400 hectáreas. En realidad no es un campo que tiene 3.000 hectáreas, tiene 1.400 nomás disponible para pastoreo. Y cuando llueve mucho, en el caso del Niño, en realidad te queda libre de agua solamente 168 hectáreas. Entonces te da una idea de qué pasa en ese campo si se llega a dar las condiciones como se está pronosticando. Además de eso, te da la posibilidad, si uno entra en la cabecita esta de ganado, te da la posibilidad de poner qué cantidad de animales tenés en ese campo. Vamos a suponer que en ese campo el productor tiene hoy, que llueve poco, vamos a suponer que tiene 1000 vacas, pongo cualquier cosa, vamos a suponer que puede elegir caballo, vamos a suponer que tiene 100 caballos, por decir cualquier cosa, se pone a agregar, acá hay que decir agregar, vamos a suponer que también aparte de tener vacas tiene toro, o sea, tenía 1000 vacas y tiene, no sé, 200 toros, pongo cualquier cosa. Le voy a agregar acá, agregó, y así sucesivamente puedo ir poniendo. También te da la posibilidad de seleccionar ovejas. Vamos a suponer que este productor tiene también, no sé, 500 ovejas. Se le da a agregar y más abajo le das acá calcular. Y directamente te hace un promedio, te hace el cálculo de la cantidad de cabezas que tenés en este caso de caballo, la cantidad de cabezas de vaca, la cantidad de cabezas de oveja, te dice los totales considerando la superficie total del campo, y acá abajo te hace el cálculo de qué tan cargado está el campo todo en EB por hectárea de acuerdo a esos tres escenarios. Entonces, en una época normal tenés 1,7 EB por hectárea. Cuando llueve poco, como el campo se agranda, tenés 1 EB por hectárea, pero cuando llueve mucho tenés 8,4 EB por hectárea. O sea, se sobrecarga muchísimo el campo. Y ahí también le da al productor la posibilidad de calcular cuánto forraje debería comprar para dar de comer a esos animales, o qué tanto campo tiene que salir a buscar, porque ahí va a ser pura agua. Eso bueno, uno puede cerrar acá y puede ir consultando. Acá esto se borra y bueno, se puede consultar. Acá voy a poner cualquier otro ejemplo, a ver si para que vean, sirve para campos grandes o campos chicos, no discrimina entre campos grandes o chicos, y de la misma forma funciona esto. Uno puede activar o desactivar acá, se pone cuando llueve poco no tiene agua, cuando llueve, bueno, es un campo muy muy bajo que siempre tiene agua, un campo muy chico, 100 hectáreas, pero a ver si hay algún otro ejemplo un poco más. Bueno, vamos a ver este ejemplo, a ver si hay, solo como ejemplo, para que vean que este es un campo en la zona de Santo Tomé. También fíjense que acá, aparte de tener bosques cultivados, aparte de tener bosque nativo, también tiene bosques cultivados, y con lo mismo, con la gotita de agua uno puede poner qué superficie voy a poner de exceso de precipitaciones. Fíjense, bueno, toda esa parte puede llegar a sufrir el exceso. Además de eso, tiene una herramienta acá que permite medir distancias o áreas. Entonces uno hace así, bueno, y puede calcular, no sé, el tamaño de un potrero, por ejemplo, para hacer una pastura, lo que sea. Bueno, esa era la herramienta que quería mostrarles. Está disponible para todos los productores, desarrollo en conjunto entre la provincia y el INTA, y bueno, espero que la usen para planificar, sobre todo frente a este escenario que se nos viene. Muchas gracias. Bien,
hay una consulta sobre la fecha de la imagen. Ojalá pudiésemos nosotros tener varias fechas. En este caso tiene solamente una imagen para la época normal del 2013. Para la época de escasas precipitaciones fue cuando la provincia estuvo cubierta en un 5 o 6% nada más cubierta con agua, que fue en la época de la sequía de los últimos años. Y para la del 98 fue, como a veces tenemos problemas con nubes, es una composición entre abril y mayo de 1998. Fue la época que fue muchísimo exceso de agua. Lo mismo nosotros permanentemente y mes a mes hacemos el monitoreo de la superficie cubierta con agua. La idea nuestra es que eso se pueda actualizar permanentemente, pero bueno, no es tan fácil actualizar tan rápido. Lo mismo la capa de catastro es del 2023. Ahora, gracias a la gestión del Ministerio y de Víctor, pudimos conseguir una capa más actualizada, porque todos los campos que se vendieron después del 2023 y o se dividieron y cambió la DREMA no aparecen. Entonces a veces uno pone un número y no aparece. Ahora conseguimos una capa actualizada y bueno, estamos trabajando en la actualización de la plataforma también. Sí. No, buena pregunta. Tiene la posibilidad de consultar, lo que pasa, pero voy a hacer una aclaración. Se puede consultar adremas, los que terminan en 1 son las adremas de las ciudades, terminan en 2 son adremas periurbanas y terminan en 3 son las adremas rurales. Se puede consultar todas, lo que pasa es que es mucho más preciso para la zona rural y periurbana, porque en el área, las imágenes que nosotros usamos para clasificar tienen un píxel muy grande, ¿no? Son píxeles de 10 por 10 metros o 30 por 30 metros, entonces por ahí en un área urbana no es tan preciso para reflejar el exceso de agua. Esto está pensado más para el área rural y periurbana más que para el área urbana. Una aclaración que sí. Hola. El sistema, si hay vegetación sobre el agua en la superficie, ¿discrimina como agua o ahí no lee como agua? Es una muy buena pregunta. Nosotros trabajamos todo con satélites ópticos que a veces tienen una dificultad para entender lo que pasa debajo de la vegetación y puede generar algún tipo de error. Muchas veces algo nos clasifica como que no tiene agua y en realidad abajo está lleno de agua. Nos pasa con los embalsados, por ejemplo. Ahí nosotros utilizamos algunas técnicas. Nosotros sabemos que si hay un embalsado, abajo seguro hay agua. Entonces lo clasificamos como, generamos una condición especial cuando se hace la programación y la clasificación y le asignamos agua a esa parte. Pero sí tiene algún error cuando tiene mucha vegetación que no nos permite ver el agua abajo. ¿Sí? No es perfecto el sistema, pero te da una idea, ¿no? El sistema no es perfecto, pero es mejor que antes. En el 98 no teníamos nada. Hoy tenemos algo que por lo menos nos permite decir, bueno, guarda, alerta, acá esto se puede cubrir con agua. Sí. Sí, primero felicitarlo por el trabajo profesional y el instrumento que es. La pregunta, en función de todos estos datos y los cambios climáticos, la situación de hoy, ¿cómo evalúan ustedes la proyección de todos esos valiosos datos que tienen con incógnitas que tienen que estar presentándole posibles oscilaciones fuera de los registros históricos? Es muy buena la pregunta, pero anticiparnos al futuro también es muy difícil porque además de todo lo que menciona exactamente, hay muchas obras que se han hecho que se espera que mejore, que la situación no llegue a ser la del 98. Hoy se mejoraron los municipios, el Ministerio, el ICA está trabajando de antemano. Me consta que los municipios, los mismos productores están trabajando, mejorando los drenajes, limpiando las alcantarillas. Esperemos que no sea la situación como en el 98. Ahora, todo el cambio climático, todo lo que se venga, y ninguna precipitación es igual a la siguiente. Entonces todo eso genera una incertidumbre, pero pensamos que era mejor presentar esta plataforma antes que nada. O sea, esto te da una idea de lo que puede llegar a pasar. ¿Va a pasar exactamente lo mismo? Lo más probable es que no,
pero por lo menos te da una idea de qué podría llegar a pasar, o por lo menos te muestra lo que pasó en el pasado. No tengo una respuesta exacta para usted, pero esperemos. Yo lo único que digo, ojalá, porque yo miro los pronósticos y los patrones climáticos del 98 y los de ahora son tan parecidos que digo, ojalá que no sea lo mismo, porque en aquel momento, muchos de ustedes se acordarán, fue realmente una situación grave, ¿no? Lo único que digo, espero que no sea tan grave como en aquel momento. La situación de origen, digamos, de arranque, no es la misma, digamos. El acumulado que había en ese momento cuando se produjo el pico era mayor al que tenemos hoy. ¿Puede ser así eso? Sí, hoy tenemos, fíjense, hoy estamos en el 27% cubierto con agua, hay margen, o sea, hay lugares. Lo que pasa es que venimos de muchos años con poca precipitación, entonces como que uno se olvida de que ahí en algún momento hubo agua. Eso es lo que yo veo de peligroso. Uno cree que el campo es más grande de lo que realmente es, porque en algún momento puede llegar a volver el agua donde en algún momento estuvo. ¿Qué cantidad de hacienda se verá afectada con esto? El agente de SENASA va a hablar de eso. Bueno, le damos el espacio. ¿Hay una pregunta más? Sí. Acá en Goya una represa, en Oscuro, en Curuzú, ahí en Curuzú hubo, sí, me consta que está la represa del Oscuro, que yo no sé bien si se rompió, si pasó por arriba el agua, porque ahí fue realmente muy grave. A ver, nosotros podemos saber el nivel y la superficie que ocupa el agua en toda la provincia, mes a mes. Siempre que no esté nublado, nosotros el cálculo lo podemos hacer. Y es nuestra intención de tener permanentemente actualizados estos datos. Y vamos a seguir la evolución del fenómeno y se va a poner a disposición siempre. Ahora, no vamos a poder evitar que llueva. Eso es otra cosa. Acá en Goya es muy importante la ganadería de isla o la ganadería de los valles aluviales. Hay que estar muy atento a la evolución de la altura de los ríos. Por suerte, esa evolución de altura de ríos todos los días se actualiza y nos da cierto tiempo, nos da una semana, 15 días. Los pronósticos de la altura del río hasta 15 días te dan de anticipación. Lo que le puedo decir es que nosotros el monitoreo es permanente. Cada vez que tenemos la superficie cubierta con agua, lo disponemos, lo ponemos a disposición, se arman informes y bueno, no queda otra que ir viendo todos los días, todas las semanas los pronósticos y estar preparados, ¿no? Es lo que nos preparado para el exceso de agua, es lo que nos toca. Bueno, si no hay más preguntas, le daría el espacio a Ruth. Bueno, buen día, mi nombre es Ruth Peruca, trabajo junto a Dietmar Kohl también y más técnicos en el grupo de recursos naturales de la experimental del INTA Corrientes. Yo lo que le quiero presentar es otra herramienta disponible, gratuita, de acceso público, que lo pusimos en un servidor de INTA a nivel nacional. Tiene un servicio que le dicen INTA Digital Geo. Pueden ingresar desde escaneando este QR o en esa
dirección. Todos los centros regionales en el país de INTA tienen un geonodo asignado. Un geonodo es como un servidor especial para esa región. Y bueno, nosotros, como nos habían asignado un nodo, hacemos uso y ponemos ahí toda la información cartográfica generada para la provincia de Corrientes. El grupo, nuestro grupo durante años, el expertise que tiene es en hacer mapas de suelo. Si ustedes recuerdan, en la época de los incendios en la provincia, trabajábamos monitoreando el avance del fuego, y los mapas que salían publicados, digamos, eran fruto del trabajo del grupo. Como mencionó Dietmar, también monitoreamos la superficie cubierta con agua a través de imágenes satelitales. Eso lo tenemos bastante entrenado, todo el geoprocesamiento, entonces siempre es la misma metodología utilizada. Y bueno, más los mapas de suelos, dijimos, bueno, eso tenemos que hacerlo público para que la gente tome decisiones, digamos, en base a datos que tenemos, ¿no? Entonces, si accedemos desde aquí, a ver, voy a ir rápidamente. Esta es la página que les mencionaba de INTA Digital Geo. Ahí se ofrecen esos servicios, geoportales, geoservicios y un visor de mapa a nivel país, digamos. Pero ingresamos en los geoportales. Como les decía, cada centro regional tiene su portal. Acá buscamos el nuestro, que dice Región Corrientes. Les digo que es el único portal que tiene desarrollado este mapa de preparándonos para el fenómeno del Niño. Ingresamos allí y tenemos un menú básico donde podemos elegir visualizar datos, mapas, geostory o cosas destacadas, que en este caso los mapas destacados son los mapas de suelo y el agua superficial en Corrientes. Entonces pusimos, si vamos a ver el de mapa superficial en Corrientes, que es el mapa que preparamos justamente para que cualquiera pueda ingresar. Esto es a nivel provincial. La herramienta anterior que mostraba Dietmar es a nivel de predio, o sea, uno teniendo la identificación catastral del predio, uno puede acceder a esa información. Acá volcamos todo lo de la provincia de Corrientes y lo podemos visualizar. Tenemos una carpetita donde están todas las capas de información puestas: departamentos, municipios y la superficie cubierta con agua. La última registrada por nosotros fue la de junio de este año, que, como les mencionaba Dietmar, estamos ocupando un 27% de la superficie de Corrientes. O sea, actualmente decimos un 27% de la provincia hay agua. Y pusimos también las capas de áreas de superficie cubiertas con agua en años, digamos, neutros, donde alcanza un 38% de la superficie. O sea, todavía no alcanzamos a la superficie con agua que suele haber en un año neutro. Estamos por debajo. Y también pusimos la superficie en un año de evento Niño, que llegaba a un 58%. Ahí les dice la superficie total que ocupa la provincia y el porcentaje. Fíjense cómo se va coloreando. Uno puede acercarse y alejarse en un lugar. Vamos a ver, vamos a acercarnos acá a Goya.
Y tienen herramientas de navegación. Si alguien maneja el Google Earth, por ejemplo, esto es muy similar, tener herramientas para acercarse a algún lugar, alejarse. Les muestro por ejemplo, si ustedes están en el campo y están accediendo desde su teléfono celular a la página, al mapa, pueden ubicarse con esta herramienta. Fíjense, localiza el lugar. Estamos en este punto ahora, en pleno Goya. Entonces pueden ubicarse en el campo con esta herramienta de localización. También pueden ingresar con coordenadas. Acá está un poco lenta internet. Bueno, también tiene mucho que ver la velocidad de conexión. Estoy haciendo un zoom. Fíjense, todo lo azul es lo que en un escenario niño llegó a ocupar el agua. Entonces, teniendo ese escenario y comparando, por ejemplo, con la situación actual, yo puedo ver, esto es por demora en internet, la conexión por ahí no es tan rápida, pero puedo visualizar lo que es ahora y lo que puede ocurrir. Puedo visualizar como una persiana o puedo visualizar como una lupa, ver qué área. Fíjense acá, toda esta área cubierta con agua en el 98, que actualmente no está, ¿no? Entonces, esto sirve para planificar. Por ejemplo, yo les decía, ingresar una coordenada. Es podemos ingresar una coordenada con latitud, longitud, sobre todo para si hay que realizar trabajo con las fuerzas. El ejército maneja muy bien, digamos, para asistir en helicóptero o ir a un lugar determinado, uno puede identificar bien el punto, ingresar la coordenada y dar, digamos, el punto específico geográfico de esa coordenada. Otra cosa que les quiero mostrar es que también agregamos una serie de gráficos comparativos, ya sea por municipio, por departamento. Por ejemplo, ¿cómo estamos? Les voy a mostrar es la última superficie monitoreada, ¿no es cierto? Entonces, Goya, actualmente tenemos un 34% de su superficie cubierta con agua. Y si vamos, por ejemplo, a un año normal, tenemos un 35%, o sea que estamos ahí nomás, no hay mucha diferencia. En otros municipios se nota más la diferencia. Y si vamos a un año de exceso, como fue el 98, hoy ya tenemos con un 61% de agua cubierta. Entonces, esto nos permite ir monitoreando. Nosotros, a medida que vamos generando esos nuevos mapas de superficie, los vamos incorporando. Teníamos el mapa de abril, por ejemplo, de este año, que está acá, y ahora pusimos el de junio, digamos. Vamos actualizando mes a mes o cada vez que generamos un nuevo mapa. También otro dato importante era poner ahí en este mismo mapa las áreas que pueden ser, que tengan aptitud agrícola para hacer alguna pastura, un verdeo, y que no van a estar afectadas por el exceso de agua. Entonces acá más también incorporamos eso. Vamos a cerrar un poco, me voy a acercar. Pueden visualizar las áreas con potencial agrícola. Entonces, en esos lugares, si es que tienen que trasladar animales o por ahí pueden planificar hacer alguna pastura, un verdeo, saben en qué lugar están.
en esas áreas no fueron afectadas en su momento por un fenómeno de exceso y tienen condiciones aptas para hacer esa actividad, digamos. Pusimos tanto el potencial agrícola que alcanza acá, el potencial agrícola que alcanza al 11,4% de la provincia y también el potencial ganadero agrícola. Estas son tierras con un poquito más de limitaciones, pero que también están fuera, digamos, del alcance de un escenario de excesos hídricos. Y bueno, esto también pueden imprimir para hacer algún informe, tienen herramientas de medición, pueden medir un lote, calcular superficies, distancias, en fin, son herramientas, digamos, geográficas que le va a permitir en su momento consultar un determinado punto, una determinada región y poder planificar y también comparar escenarios que tuvimos con escenarios recientes como el que tenemos puesto acá, el de junio, y próximamente, bueno, iremos colocando toda la información nueva que generemos. Como les decía, esto es ingresando al GeoNovo 9 Itagobar, ingresando al mapa de superficie cubierta con agua en corriente y bueno, y está disponible para todos. Eso es todo.